800.000 viviendas. Ese es el número de casas y pisos que España construyó cada año en el pico de su locura colectiva, entre 2006 y 2007. Para que entiendas la magnitud de esta cifra, déjame ponerlo en perspectiva. España, con apenas 45 millones de habitantes, levantó más viviendas que Alemania, Francia e Italia juntos. Tres potencias europeas con una población combinada de más de 200 millones de personas, superadas por un solo país del sur de Europa. ¿Cómo llegamos a este punto de insanía económica? ¿Qué transformó a un país entero en una fábrica descontrolada de ladrillos y cemento? Esta es la historia de la mayor burbuja inmobiliaria que Europa ha visto jamás. Una euforia colectiva que convirtió a taxistas en inversores inmobiliarios, a camareros en propietarios de 3 pisos y a alcaldes de pueblos pequeños en arquitectos del desastre nacional. Durante más de una década, España vivió bajo el hechizo de una ilusión peligrosa, la creencia de que los precios de la vivienda solo podían subir, que el ladrillo era la inversión más segura del planeta y que todos, absolutamente todos, podían hacerse ricos comprando casas. El país entero apostó su futuro a esta fantasía y las consecuencias de ese error serían catastróficas. Antes de continuar con esta historia, si te interesa entender cómo funcionan realmente las crisis financieras y quieres estar preparado para la próxima, suscríbete ahora al Club Financiero. Aquí desglosamos los colapsos económicos más importantes de la historia para que nunca te pillen desprevenido. Y ya que estamos, déjame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y si conoces alguna de estas ciudades fantasma de las que vamos a hablar. Pero volvamos a la España de principios de los 2000. Camina por cualquier ciudad española en el año 2006 y verás grúas por todas partes. No una o dos, docenas de ellas dominando el horizonte como ejércitos mecánicos conquistando el cielo. El sonido de taladros, hormigoneras y martillos neumáticos se había convertido en la banda sonora permanente de todo el país. Cada solar vacío, cada terreno agrícola en las afueras, cada pedazo de costa mediterránea se transformaba a velocidad de vértigo en urbanizaciones, complejos residenciales, campos de golf rodeados de villas. España estaba literalmente reconstruyéndose a sí misma, ladrillo por ladrillo, hipoteca por hipoteca. Los números que respaldaban esta locura eran simplemente imposibles de ignorar. En 2006, España tenía un parque de 23.850.000 viviendas para una población de 40 millones de habitantes. Había un piso por cada 1,8 habitantes, pero lo más revelador de todo era que casi un tercio de esas viviendas, 7,5 millones, eran segundas residencias. No eran casas para vivir, eran activos de inversión, apuestas especulativas, billetes de lotería de ladrillo que todos esperaban vender a un precio más alto al siguiente comprador. La construcción representaba el 18% del Producto Interior Bruto español, una proporción demencial que convertía a todo el país en rehén de una sola industria. Pero ¿cómo fue posible que un país entero perdiera la cordura de esta manera? La respuesta está en una combinación tóxica de factores que se alinearon en el momento perfecto para crear la tormenta perfecta. Primero, la entrada de España al euro en 1999 cambió las reglas del juego de forma radical. Los tipos de interés se desplomaron desde un astronómico 13% a apenas un 3% en cuestión de años. De repente, pedir prestado dinero era ridículamente barato, y los españoles, que durante décadas habían soñado con tener su propia casa, vieron abrirse ante ellos las puertas del paraíso del crédito fácil. Los bancos y las cajas de ahorro, inundados con liquidez europea, competían ferozmente por prestar dinero a cualquiera que tuviera un pulso. Pero no era solo el dinero barato lo que alimentaba la hoguera. España tenía una cultura profundamente arraigada de preferir la propiedad sobre el alquiler, un rechazo casi visceral a pagar una renta mensual que los españoles consideraban tirar el dinero. Mientras en Alemania o Francia alquilar era perfectamente normal y respetable, en España se veía casi como un fracaso personal.
Ser propietario no era solo una decisión económica, era un símbolo de estatus, de éxito, de haber llegado a la vida adulta. Esta presión cultural empujaba a familias jóvenes a endeudarse hasta las cejas para comprar su primer piso, sin importar el precio, y cuando los precios empezaron a subir mes tras mes, año tras año, la psicología colectiva cambió. Ya no se compraba para vivir, se compraba para no quedarse fuera del tren de la riqueza. Y luego estaba el tercer ingrediente del desastre: la corrupción municipal sistémica que permitió que esta burbuja alcanzara proporciones verdaderamente grotescas. Por todo el país, alcaldes de pequeños pueblos costeros y urbanizaciones periféricas se convirtieron en socios entusiastas de promotores inmobiliarios sin escrúpulos. Las recalificaciones de terreno se aprobaban con una facilidad sospechosa, transformando suelo agrícola que valía centavos en suelo urbano que valía millones. Los planes urbanísticos se modificaban de la noche a la mañana para acomodar megaproyectos insostenibles que nunca debieron recibir el visto bueno. Las comisiones fluían bajo la mesa, los sobres cambiaban de manos en restaurantes discretos, y la planificación racional del territorio se sacrificó en el altar de ganancias rápidas y elecciones ganadas con promesas de prosperidad infinita. La euforia era contagiosa y parecía no tener límites. Familias de clase media que apenas llegaban a fin de mes se encontraban de repente propietarias de 2, 3, incluso pisos. No para vivir en ellos, sino para alquilarlos o revenderlos cuando el precio subiera. El taxista que te llevaba al aeropuerto te contaba orgulloso que acababa de comprar su tercer apartamento en la costa. La peluquera que te cortaba el pelo te daba consejos de inversión inmobiliaria como si fuera una experta de Wall Street. Los programas de televisión promovían el éxito de gente normal que se había hecho rica comprando y vendiendo pisos. España entera se había convertido en un casino gigante donde la única apuesta en la mesa era el ladrillo. Los precios se dispararon a velocidades que desafiaban cualquier lógica económica. Entre 1997 y 2007, el precio de la vivienda en España subió un 180%. Un piso que costaba 100.000 euros en el 97 valía 280.000 10 años después. Los salarios, por supuesto, no subieron ni remotamente a ese ritmo, pero a nadie parecía importarle. Los bancos prestaban alegremente el 100% del valor de la vivienda, e incluso más para cubrir los gastos de notaría y mobiliario. No verificaban ingresos con rigor, no exigían ahorros previos, no hacían preguntas incómodas. Si querías un préstamo hipotecario, lo conseguías. Era así de simple, así de peligroso. Y entonces llegó 2008. La crisis financiera global que comenzó con la quiebra de Lehman Brothers en Estados Unidos cruzó el Atlántico como un tsunami imparable y golpeó a España con fuerza devastadora. El grifo del crédito se cerró de golpe. Los compradores desaparecieron de la noche a la mañana. Las grúas que habían dominado los horizontes españoles durante años se detuvieron en seco, convertidas en esqueletos oxidados que vigilaban obras abandonadas. Los promotores inmobiliarios, cargados con miles de pisos sin vender y deudas imposibles de pagar, comenzaron a quebrar en cascada. Los bancos, que habían prestado con tanta alegría durante el boom, se encontraron de repente con cientos de miles de millones de euros en préstamos que nunca serían devueltos. El sueño español se había convertido en una pesadilla nacional, y el despertar sería brutal y prolongado. Esta es solo la primera parte de la historia. En los próximos capítulos vamos a diseccionar exactamente cómo se gestó esta locura, quiénes fueron los responsables y por qué las lecciones de este desastre siguen siendo ignoradas décadas después. Porque España no solo construyó más casas que 3 países gigantes europeos juntos, España construyó el monumento más grande a la codicia, la estupidez financiera y el pensamiento mágico que Europa había visto en generaciones. Capítulo 2. El dinero fácil. Cómo el euro desató la tormenta perfecta.
Para entender cómo España se convirtió en la fábrica de ladrillos más grande de Europa, necesitas entender primero lo que ocurrió el 1 de enero de 1999. Ese día, España abandonó la peseta y entró oficialmente en la zona euro junto a otros 10 países fundadores. En ese momento, nadie podía imaginar que esta decisión, celebrada con entusiasmo por políticos y economistas, desencadenaría la mayor orgía de crédito y construcción que el país había visto jamás. El euro no solo cambió la moneda en los bolsillos de los españoles, cambió por completo las reglas del juego económico. Y las consecuencias serían catastróficas. Antes del euro, España era un país con tipos de interés altísimos que actuaban como un freno natural al endeudamiento descontrolado. En 1995, pedir una hipoteca significaba pagar intereses superiores al 11% anual. El MIBOR, el índice de referencia para los préstamos interbancarios, rondaba el 10%. La deuda pública ofrecía rendimientos por encima del 10%. Estos tipos tan elevados eran el precio que España pagaba por décadas de inflación alta, devaluaciones competitivas de la peseta y la percepción de riesgo que los mercados internacionales tenían sobre la economía española. Pedir dinero prestado era caro, muy caro, y eso mantenía el crédito relativamente controlado. Pero todo cambió con la convergencia hacia el euro. Para cumplir los criterios de Maastricht y ser aceptada en el Club de la Moneda Única, España tuvo que hacer los deberes: controlar la inflación, reducir el déficit público y, sobre todo, converger sus tipos de interés con los de Alemania y Francia. Y lo consiguió de forma espectacular. En apenas años, entre 1995 y 1999, los tipos de interés en España se desplomaron desde niveles de 2 dígitos hasta situarse alrededor del 3%. Las hipotecas que costaban el 11% en 1995 bajaron al 5% en 1999 y seguirían bajando. Fue como si alguien hubiera abierto las compuertas de una presa gigante y dejara fluir el dinero sin control. ¿Qué significa esto en términos prácticos para una familia española? Imagina que querías comprar un piso de 150.000 euros con una hipoteca a 30 años. Con el tipo de interés del 11% de 1995, pagarías 1.430 euros al mes. Con el tipo del 3% de 2000, pagarías 630 euros mensuales. Más de la mitad menos. De repente, millones de españoles que antes no podían permitirse comprar una casa descubrieron que sí podían hacerlo. O al menos eso creían. El dinero barato había convertido lo imposible en posible y lo prudente en obsoleto. Pero la bajada de tipos de interés no fue solo una bendición para las familias, fue la rentere el combustible perfecto para alimentar una máquina especulativa sin precedentes. Los bancos y las cajas de ahorro españolas, inundados con liquidez procedente de los mercados financieros europeos, se lanzaron a una competencia feroz por conceder préstamos hipotecarios. Ya no se trataba de evaluar cuidadosamente la capacidad de pago del cliente, se trataba de ganar cuota de mercado, de crecer rápido, de batir los objetivos trimestrales que exigían los accionistas. Las cajas de ahorro regionales, que tradicionalmente habían sido instituciones conservadoras dedicadas a financiar a familias y pequeñas empresas locales, se transformaron en máquinas agresivas de captación de clientes. La competencia entre entidades financieras alcanzó niveles de locura que hoy resultan difíciles de creer. Los bancos ofrecían hipotecas por el 100% del valor de tasación de la vivienda, eliminando la necesidad de aportar ahorros propios. Pero no se quedaron ahí. Pronto empezaron a ofrecer el 110, el 120, incluso el 130% del valor, para que el comprador pudiera pagar también los gastos de notaría, registro, mobiliario y hasta el coche nuevo. ¿Verificación de ingresos? Mínima o inexistente. ¿Análisis riguroso de la capacidad de pago? Irrelevante. Si querías comprar una casa, conseguías el dinero. No importaba si eras un empleado temporal con un sueldo de 1.000 euros al mes
o un empresario consolidado. El grifo del crédito estaba completamente abierto y nadie quería cerrarlo. Las cajas de ahorro fueron especialmente culpables de esta orgía crediticia. Controladas políticamente por gobiernos regionales y ayuntamientos, estas entidades competían ferozmente por ser las más grandes, las más rentables, las que más crecían. Caja Madrid, Bancaja, CAM, Caixa Catalunya, todas ellas se lanzaron a una carrera suicida por conceder más y más préstamos, muchos de ellos a promotores inmobiliarios que construían desarrollos gigantescos sin ninguna garantía real de que pudieran venderse. Los directivos de estas cajas, a menudo nombrados por razones políticas más que por mérito profesional, estaban más interesados en mostrar crecimiento espectacular que en analizar riesgos reales. El futuro era un problema para mañana. Hoy había que crecer, crecer y crecer. Pero el dinero barato no era el único ingrediente de esta tormenta perfecta. España tenía también una cultura profundamente arraigada que hacía del ladrillo no solo una inversión, sino casi una religión nacional. Mientras en países como Alemania, Suiza o Países Bajos, alquilar una vivienda era perfectamente normal y respetable. En España, el alquiler se veía como tirar el dinero, como fracasar en la vida adulta. Ser propietario era un símbolo de estatus, una señal de que habías triunfado, de que eras alguien. Esta presión social, transmitida de generación en generación, empujaba a jóvenes de 25 años recién salidos de la universidad a endeudarse por 30 o 40 años para comprar su primer piso. Y luego estaba el tercer pilar de este desastre, la corrupción municipal sistémica que permitió que la construcción se saliera completamente de control. Por toda España, pero especialmente en la costa mediterránea y en las periferias de las grandes ciudades, alcaldes y concejales descubrieron que podían financiar sus ayuntamientos y ganar elecciones aprobando recalificaciones de suelo. El mecanismo era simple y devastadoramente efectivo. Un terreno agrícola que valía 10.000 euros por hectárea se recalificaba como suelo urbanizable y pasaba a valer cientos de miles de euros. El promotor inmobiliario conseguía un negocio fantástico. El ayuntamiento recibía ingresos por licencias y tasas, y el alcalde podía presumir de haber traído inversión y empleo al municipio. Las recalificaciones se aprobaban con una facilidad pasmosa en plenos municipales donde nadie hacía preguntas incómodas. ¿Se necesitan realmente 5.000 viviendas nuevas en un pueblo de 10.000 habitantes? ¿Tiene sentido construir campos de golf en zonas con escasez crónica de agua? ¿Pueden las infraestructuras existentes soportar esta expansión urbana descontrolada? Nadie hacía estas preguntas porque nadie quería conocer las respuestas. Los planes urbanísticos se modificaban de la noche a la mañana para acomodar proyectos que nunca debieron recibir luz verde. Las comisiones ilegales fluían bajo la mesa en restaurantes discretos, en sobres entregados en aparcamientos, en cuentas bancarias en Suiza y Andorra. La corrupción no era la excepción, era la norma. Municipios pequeños de la costa levantina y andaluza se convirtieron en laboratorios de urbanismo salvaje. Marbella, bajo el control del corrupto alcalde Jesús Gil, aprobó desarrollos gigantescos sin ningún control. La costa valenciana se llenó de urbanizaciones que destruyeron huerta fértil centenaria. La costa almeriense vio surgir complejos turísticos en zonas desérticas donde el agua tenía que llegar de desaladoras caras e insostenibles. Cada alcalde quería su propio milagro económico, su propia burbuja local de prosperidad basada en grúas y cemento. Y durante años pareció funcionar. El dinero entraba en raudales, el empleo crecía. Los jóvenes encontraban trabajo en la construcción, ganando más que muchos universitarios. Esta combinación tóxica de dinero barato, cultura de propiedad obsesiva, competencia bancaria despiadada y corrupción municipal sin freno creó la tormenta perfecta. Los precios de la vivienda empezaron a subir a un ritmo que desafiaba cualquier lógica económica.
Entre 1997 y 2007, el precio medio de la vivienda en España se multiplicó por 2,8. Un piso que costaba 100.000 euros en el 97 valía 280.000 una década después. ¿Los salarios subieron al mismo ritmo? Por supuesto que no, pero a nadie parecía importarle porque todo el mundo esperaba vender más caro al siguiente comprador. La teoría del más tonto había conquistado España. Y entonces llegó la pregunta que nadie se atrevía a hacer en voz alta. ¿Qué pasaría si los precios dejaban de subir? ¿Qué ocurriría si el crédito se secaba? ¿Quién pagaría las consecuencias cuando todo este castillo de naipes se derrumbara? En 2007, con el país en plena euforia constructora, estas preguntas sonaban absurdas, pesimistas, antipatrióticas. España era diferente, decían los expertos. El mercado inmobiliario español tenía fundamentos sólidos, proclamaban los analistas de los bancos. Los precios nunca bajarían porque la demanda era real y sostenible. Todos estaban equivocados, mortalmente equivocados. Y en el siguiente capítulo veremos exactamente cómo esta ilusión colectiva se convirtió en la pesadilla más grande de la historia económica moderna de España. Capítulo 3. La locura colectiva. Cuando todos creímos que éramos ricos. Entre 2000 y 2007, España vivió una transformación psicológica colectiva que convirtió a un país entero en una nación de especuladores inmobiliarios. No importaba tu profesión, tu nivel educativo o tu edad. El camarero de tu bar favorito, la profesora de tu hijo, el fontanero que reparaba tus tuberías, todos hablaban el mismo idioma, el lenguaje del ladrillo. Todos tenían la misma obsesión: comprar pisos para hacerse ricos. Y durante años la estrategia pareció funcionar tan bien que dudar de ella era considerado de locos o de perdedores que no entendían cómo funcionaba el mundo moderno. Los precios subían mes tras mes con una consistencia hipnótica que alimentaba la codicia colectiva. Comprabas un piso en enero por 200.000 euros y en diciembre valía 220.000. Sin hacer nada, sin esfuerzo, sin riesgo aparente, habías ganado 20.000 euros. Más de lo que muchos españoles ganaban trabajando todo un año. ¿Por qué seguir trabajando duro cuando podías hacerte rico simplemente comprando apartamentos y esperando? Esta lógica perversa se apoderó de millones de mentes y transformó por completo el tejido económico y social del país. El trabajo productivo pasó a segundo plano. Lo único que importaba era el ladrillo. Las cifras del frenesí eran simplemente demenciales. Entre 1997 y 2007, el precio de la vivienda en España se disparó un 180%, según algunas mediciones, y al menos un 150% en términos nominales, según los datos más conservadores del Banco de España. Un piso que costaba 100.000 euros en el 97 podía venderse por 280.000 en 2007. Los salarios, mientras tanto, habían subido quizá un 40% en el mismo periodo. La brecha entre lo que la gente ganaba y lo que costaban las casas se ensanchaba cada día. Pero nadie parecía preocupado porque todos creían que serían capaces de vender antes de que el juego terminara. La fiebre especulativa alcanzó niveles que hoy resultan difíciles de comprender. Familias de clase media que apenas habían terminado de pagar la hipoteca de su primera vivienda se lanzaban a comprar una segunda y luego una tercera. No para vivir en ellas, sino como inversión pura y dura. La lógica era simple y aparentemente infalible. Compras un apartamento en la costa por 150.000 euros con una hipoteca, lo alquilas en verano a turistas y en 3 años lo vendes por 200.000. 30% de beneficio garantizado. ¿Qué podía salir mal? Todo el mundo conocía a alguien que lo había hecho y se había forrado. Las cenas familiares y las conversaciones de bar giraban obsesivamente alrededor de metros cuadrados, zonas en expansión y oportunidades de inversión inmobiliaria. Los bancos y cajas de ahorro no solo permitieron esta locura.
La alimentaron activamente con políticas de préstamo que hoy serían consideradas criminalmente irresponsables. Conseguir una hipoteca por el 100% del valor de tasación era lo normal, lo estándar, pero las entidades financieras fueron mucho más allá. Ofrecían el 110% para cubrir gastos de notaría y registro, el 120% para incluir muebles y electrodomésticos. Algunas llegaron al 130% para que pudieras comprarte también el coche. Prestaban más dinero del que costaba la casa, creando desde el primer día situaciones de endeudamiento superior al valor del activo. La verificación de ingresos era una broma. Presentabas una nómina, a veces ni siquiera eso, y conseguías cientos de miles de euros. La competencia entre bancos y cajas había destruido completamente cualquier atisbo de prudencia financiera. Los directores de sucursal tenían objetivos de concesión de hipotecas tan agresivos que rechazar un préstamo se había convertido en algo excepcional. Un empleado temporal con contrato de 6 meses y salario de 1.200 euros podía conseguir una hipoteca de 300.000 euros a 40 años. Un autónomo sin apenas declaración de ingresos conseguía financiación para comprar 3 apartamentos simultáneamente. Las cajas de ahorro regionales, obsesionadas con crecer y competir con los grandes bancos, eran especialmente agresivas. Prestaban a cualquiera, para cualquier cosa, sin hacer preguntas incómodas sobre capacidad real de pago. Y entonces llegó el verano de 2007, cuando las primeras grietas comenzaron a aparecer en el edificio de la ilusión colectiva. En agosto, al otro lado del Atlántico, el mercado de hipotecas subprime estadounidense colapsó y arrastró consigo a bancos gigantes que habían apostado fuerte a esos productos tóxicos. Las ondas del terremoto financiero cruzaron el océano a velocidad de relámpago. Los mercados de crédito internacionales se congelaron. Los bancos europeos, que habían prestado alegremente a las entidades españolas, empezaron a cerrar el grifo. Y en España, donde todo el modelo económico dependía del flujo constante de crédito barato, el pánico comenzó a extenderse silenciosamente entre quienes entendían lo que estaba pasando. Pero la mayoría de los españoles todavía no lo veía venir. En los últimos meses de 2007, mientras los analistas financieros internacionales ya hablaban abiertamente de crisis, en España se seguían comprando y vendiendo pisos como si nada estuviera pasando. Los promotores inmobiliarios seguían anunciando nuevos desarrollos. Las inmobiliarias seguían organizando jornadas de puertas abiertas abarrotadas de compradores ansiosos. La maquinaria de la burbuja seguía funcionando por inercia, aunque el combustible ya empezaba a escasear. Diciembre de 2007 marca, según los expertos, el momento exacto en que la burbuja española pinchó oficialmente. Pero nadie quiso creerlo entonces. El año 2008 fue el del despertar brutal. En el primer trimestre, las compraventas de viviendas se desplomaron un 27%. La contratación de nuevas hipotecas cayó un 25% en enero. Los datos eran aterradores, pero lo peor estaba aún por llegar. Los bancos, de repente conscientes del abismo al que se habían asomado, cerraron por completo el grifo del crédito. Ya no era que fueran más exigentes con los requisitos, simplemente dejaron de prestar. Las familias que habían comprado pisos sobre plano, esperando revenderlos antes de la entrega, se encontraron sin compradores y sin financiación. Los promotores que tenían miles de viviendas en construcción se quedaron sin dinero para terminarlas. Las grúas se detuvieron en seco. La caída fue tan rápida y tan brutal que millones de españoles no tuvieron tiempo de procesar lo que estaba pasando. Los pisos que valían 300.000 euros en 2007 valían 250.000 en 2008, 200.000 en 2009, 180.000 en 2010. La demanda se desplomó más del 40%. Los precios cayeron entre un 30 y un 50% dependiendo de la zona.
Las viviendas en zonas remotas de la costa, esos apartamentos que se habían comprado como inversión segura, perdieron hasta el 60% de su valor. Miles de familias se encontraron debiendo al banco más dinero del que valía su casa. Estaban atrapadas en lo que los anglosajones llaman negative equity, patrimonio neto negativo. Pero la tragedia no era solo financiera, era profundamente humana y social. El sector de la construcción, que en el pico de la burbuja empleaba a 2,5 millones de personas, se derrumbó. Cientos de miles de trabajadores fueron despedidos en cuestión de meses. Albañiles, electricistas, fontaneros, pintores, todos a la calle. Y como la construcción arrastraba docenas de industrias auxiliares, el desempleo se extendió como un incendio por toda la economía española. El paro pasó del 8% en 2007 al 17% en 2009, al 20% en 2010, hasta alcanzar el pico devastador del 27% en 2013. Pero las cifras generales no capturan el verdadero horror de lo que ocurrió. Entre los jóvenes menores de 25 años, el desempleo superó el 50%, más de la mitad de una generación entera sin trabajo, sin futuro, sin esperanza. Universitarios con carreras brillantes emigrando a Alemania, Reino Unido o Latinoamérica para trabajar en empleos precarios. Familias enteras perdiendo sus casas porque no podían pagar las hipotecas. Desahucios que se contaban por cientos cada día. Suicidios de personas desesperadas que veían cómo su vida se derrumbaba sin poder hacer nada para evitarlo. España había apostado todo su futuro a una ilusión y ahora pagaba el precio más alto imaginable. Los bancos y cajas que habían prestado con tanta alegría durante el boom se encontraron con balances envenenados por préstamos que nunca serían devueltos. Más de 200.000 millones de euros en créditos tóxicos vinculados al sector inmobiliario. Activos que en teoría valían mucho, pero que en realidad no valían nada porque nadie los quería comprar. Las cajas de ahorro regionales comenzaron a quebrar una tras otra. Caja Castilla. La Mancha fue la primera en caer, intervenida en 2009. Luego llegó el turno de Caja Sur, de CAM, de Bankia, el gigante nacido de la fusión de 7 cajas que resultó ser un cadáver financiero sostenido por contabilidad creativa y mentiras sistemáticas. Y mientras España se hundía en la peor crisis económica de su historia moderna, los responsables de la debacle hacían lo que siempre hacen los poderosos cuando todo explota: negar, minimizar, culpar a factores externos. Los banqueros culpaban a la crisis internacional. Los políticos culpaban a los banqueros. Los promotores culpaban a los políticos. Nadie asumía responsabilidad por haber construido el castillo de naipes más grande de Europa. Nadie iba a la cárcel por haber arruinado millones de vidas. Nadie devolvía los bonus millonarios cobrados durante los años de la locura. El sistema se protegía a sí mismo mientras el país sangraba. Capítulo 4. Las ruinas del imperio. Ciudades fantasma y una generación perdida. Cuando el polvo comenzó a asentarse y España empezó a hacer el inventario de los daños causados por la mayor burbuja inmobiliaria de su historia, las cifras resultaron ser incluso más aterradoras de lo que nadie había imaginado. El país entero se había convertido en un cementerio de sueños rotos, grúas oxidadas y edificios a medio construir que vigilaban como esqueletos el paisaje de la derrota económica. Pero el verdadero horror no estaba solo en las estadísticas macroeconómicas, estaba en las vidas destrozadas, en los bancos quebrados que necesitaban rescates millonarios y en un legado de ruina que marcaría a toda una generación. Los bancos españoles, que durante años habían prestado dinero como si fuera confeti en una fiesta eterna, se enfrentaron de golpe a una realidad brutal. Tenían en sus balances más de 200.000 millones de euros en préstamos tóxicos vinculados al sector inmobiliario. Préstamos que nunca serían devueltos porque los promotores habían quebrado, las familias no podían pagar,
y las propiedades que servían de garantía ya no valían ni la mitad de lo que habían costado. Los activos inmobiliarios que los bancos habían considerado sólidos como el acero se revelaron como papel mojado sin ningún valor real. El sistema financiero español estaba técnicamente quebrado y solo la intervención masiva del Estado podía evitar un colapso total. Las cajas de ahorro fueron las primeras en caer como fichas de dominó. Caja Castilla. La Mancha quebró en 2009. Caja Sur tuvo que ser rescatada en 2010. CAM, la Caja de Ahorros del Mediterráneo, colapsó con un agujero de más de 11.000 millones de euros. Pero el símbolo más dramático del desastre fue Bankia, el gigante nacido de la fusión de 7 cajas de ahorro que había sido presentado como el modelo del futuro del sistema financiero español. Bankia salió a bolsa en julio de 2011 presumiendo de ser fuerte y solvente. Menos de un año después, en mayo de 2012, tuvo que pedir un rescate de 19.000 millones de euros. Era la mayor quiebra bancaria de la historia de España. En total, 56 entidades financieras que operaban en España en 2007 se redujeron a apenas 9 grandes grupos en los años siguientes. Fue una concentración bancaria sin precedentes, forzada por la quiebra, las fusiones de emergencia y las absorciones de cadáveres financieros por parte de los grandes supervivientes. BBVA y CaixaBank fueron los depredadores más exitosos, absorbiendo cajas quebradas y aumentando enormemente su cuota de mercado mientras el Estado pagaba la factura del saneamiento. El coste social fue devastador. 277.000 empleos bancarios se redujeron a 162.000. 45.500 oficinas se cerraron, dejando a 17.652. Pueblos enteros se quedaron sin banco. Pero rescatar a los bancos requería dinero, mucho dinero, más dinero del que España tenía. En junio de 2012, el gobierno español tuvo que hacer lo impensable, pedir un rescate europeo. La cifra autorizada fue de 100.000 millones de euros, aunque finalmente solo se utilizaron alrededor de 50.000 millones. El dinero llegó con condiciones humillantes y dolorosas: auditorías externas, reformas estructurales, recortes presupuestarios brutales. España, que había presumido de ser la 8ª economía del mundo, tenía que mendigar ayuda internacional para evitar que su sistema bancario se derrumbara por completo. La vergüenza nacional era total. Parte de ese dinero se utilizó para crear Sareb, el llamado Banco Malo, una entidad que actuaría como vertedero de activos tóxicos. Los bancos rescatados transferían a Sareb sus préstamos impagados, sus promociones inmobiliarias fallidas, sus terrenos sin valor, todo lo que envenenaba sus balances. Sareb se convirtió en el mayor propietario inmobiliario de España de la noche a la mañana, con un inventario que incluía cientos de miles de viviendas, terrenos urbanizables que nunca se urbanizarían y proyectos faraónicos abandonados. Su misión teórica era vender todo eso ordenadamente durante 15 años y recuperar el dinero público invertido. Su realidad práctica era ser el repositorio permanente de la mayor apuesta especulativa fallida de la historia europea. El coste final para el contribuyente español del rescate bancario se estima en unos 42.561 millones de euros desembolsados por el FROB, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, más 23.000 millones aportados por el Fondo de Garantía de Depósitos, 65.000 millones de euros de dinero público regalados para salvar a los mismos bancos que habían causado el desastre con su codicia y su irresponsabilidad criminal. Mientras tanto, las familias desahuciadas por no poder pagar sus hipotecas no recibieron ni un euro de ayuda. La socialización de las pérdidas y la privatización de los beneficios alcanzó en España niveles obscenos que dejaron cicatrices profundas en el tejido social del país. Pero si el rescate bancario era escandaloso, el legado físico de la burbuja era directamente surrealista. España terminó la crisis con 3,5 millones de viviendas vacías.
3,5 millones. Pisos nuevos sin estrenar, apartamentos que nunca habían sido habitados, casas que se pudrían lentamente sin que nadie las quisiera. Había suficientes viviendas vacías para alojar a toda la población de Madrid. La sobreconstrucción había alcanzado proporciones tan grotescas que España tardaría décadas en absorber el exceso de oferta. Y mientras miles de viviendas permanecían vacías, miles de familias vivían en la calle o en situaciones de precariedad extrema porque no podían permitirse comprar o alquilar. Pero lo más inquietante del legado inmobiliario eran las ciudades fantasma. Por toda España surgieron urbanizaciones enteras que nunca llegaron a ser habitadas. El Quiñón en Seseña, Toledo, es quizá el símbolo más icónico. 13,500 viviendas planificadas en medio de la nada, la mayoría construidas completamente vacías. Calles asfaltadas sin un solo coche, farolas que iluminaban aceras por las que nunca caminaba nadie, parques infantiles donde nunca jugaban niños. Era como un decorado de película postapocalíptica, excepto que era real y había costado cientos de millones de euros construirlo. Valdeluz, en Guadalajara, un desarrollo planificado para 30,000 personas, del que solo se ocuparon menos de 2,000. El Posero en Brunete, nombrado así por el promotor que lo construyó y que terminó encarcelado por corrupción. La costa mediterránea estaba salpicada de estos monumentos a la locura colectiva. Complejos turísticos gigantescos en Almería, Murcia y Valencia, que nunca se llenaron. Torres de apartamentos frente al mar que permanecían oscuras año tras año. Campos de golf rodeados de villas de lujo donde nunca se jugaba porque no había nadie. Cada una de estas urbanizaciones fantasma representaba no solo una tragedia económica, sino también un desastre medioambiental. Se había destruido paisaje natural, se había consumido recursos, se había hormigonado territorio valioso para crear ruinas modernas que nunca cumplirían su propósito. Era la estupidez humana materializada en ladrillo y cemento. Pero el legado más doloroso y duradero de la burbuja inmobiliaria española no estaba en los edificios vacíos ni en los bancos rescatados. Estaba en la generación perdida, los millones de jóvenes españoles cuyas vidas fueron destrozadas por una crisis que ellos no causaron, pero que pagaron con su futuro. El desempleo juvenil superó el 50% durante años. Más de la mitad de los menores de 25 años, sin trabajo, sin perspectivas, sin esperanza. Universitarios brillantes que emigraban por cientos de miles a Alemania, Reino Unido, Francia, Latinoamérica, buscando las oportunidades que España ya no podía ofrecerles. Fue la mayor fuga de cerebros desde la posguerra civil. Los que se quedaron en España se enfrentaron a un mercado laboral devastado, donde los contratos temporales de mierda eran el premio máximo al que podían aspirar. Mileuristas con carreras universitarias, sobrecualificados para empleos precarios, incapaces de independizarse, de formar familias, de comprar casas, de tener hijos. La edad media de emancipación se disparó por encima de los 30 años. La tasa de natalidad se desplomó a mínimos históricos. Una generación entera tuvo que posponer indefinidamente todos sus proyectos vitales porque la codicia de sus padres y abuelos había hipotecado literalmente su futuro. El daño psicológico, social y demográfico causado por la burbuja inmobiliaria es incalculable y se sentirá durante décadas. Y aquí está la pregunta más importante de todas. ¿Aprendimos la lección? ¿Sirvió de algo este dolor masivo, esta destrucción económica sin precedentes, este sufrimiento colectivo? La respuesta honesta es que no. Los responsables del desastre nunca pagaron por sus crímenes. Los banqueros que prestaron irresponsablemente conservaron sus empleos y sus pensiones doradas. Los políticos que permitieron la corrupción urbanística fueron reelegidos o encontraron nuevos cargos. Los promotores que construyeron ciudades fantasma declararon bancarrota personal, pero conservaron sus fortunas ocultas en paraísos fiscales. El sistema se protegió a sí mismo mientras millones de ciudadanos comunes pagaban el precio.
La burbuja inmobiliaria española es una lección brutal sobre lo que ocurre cuando se combinan crédito barato, codicia sin límites, corrupción sistémica y pensamiento mágico colectivo. Es la historia de cómo un país entero puede perder la cordura y apostar su futuro a una ilusión. Es la prueba de que los mercados no se autorregulan, de que los bancos sin supervisión son peligrosos, de que la especulación descontrolada destruye sociedades. Pero sobre todo, es un recordatorio de que cuando los poderosos cometen errores catastróficos, son siempre los débiles quienes pagan las consecuencias. Si te ha interesado esta historia y quieres entender cómo protegerte de la próxima crisis que inevitablemente vendrá, suscríbete al Club Financiero, porque la historia siempre se repite y la próxima vez querrás estar del lado correcto.